En este video vamos a hablar de falacias informales. En la guía aparece un listado un poco más extenso de falacias informales, pero en este video solo nos vamos a centrar en 5 falacias informales, con el fin primero de resumir la información, y las 5 falacias que se seleccionaron pues son las más famosas y las que tienen un mayor porcentaje de probabilidad de aparecer en el examen, ciertamente. Entonces por eso también se seleccionaron. ¿Cuáles son esas falacias? Bueno, son 5. Generalmente su nombre se escribe en latín, es ad hominem, ad ignorantiam, ad baculum, ad veracundiam y ad populum. ¿Sí? Las falacias informales en general, pues es obvio que la conclusión no se sigue de la premisa y nada, simplemente lo único que hay que identificar es el tipo de argumento que se está generando o cuál es según las premisas que están dando sustento a la conclusión. ¿Sí? Ad hominem se traduce como ataque al hombre, más o menos, al hombre. Ad ignorantiam es llamado a la ignorancia. Ad baculum es llamado a la fuerza. Ad veracundiam es llamado a la autoridad. Y ad populum es el argumento de la mayoría. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estas falacias informales? Pues depende del tipo de argumento de la premisa que se esté dando para sostener la conclusión. Por ejemplo, yo podría dar como conclusión para el primer ejemplo, para el hominem, ¿sí? Yo podría decir, la ingeniería ha avanzado mucho en la última década. ¿Sí? Esa es una premisa, podría ser falsa, podría ser verdadera, pero en sí, si ustedes leen este tipo de oración, uno esperaría que alguien escribiera lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces yo podría decir, no, la ingeniería ha avanzado mucho en la última década porque un montón de cosas, y alguien podría decir que este argumento es inválido porque yo no estudié ingeniería. ¿Sí? Y entonces podríamos tener un argumento de la siguiente manera, ¿no? El hecho de que Juan diga que la ingeniería ha avanzado mucho en los últimos años es falso porque él no estudió ingeniería. Y entonces este argumento es una falacia del tipo ad hominem. ¿En qué sentido es una falacia ad hominem? Bueno, la conclusión es que el hecho de que Juan diga que la ingeniería ha avanzado mucho en los últimos años
es falso. Esta es una conclusión y él se sostiene, según esto, en que él no estudió ingeniería. Entonces, esta oración, esta premisa que él no estudió ingeniería, más que sustentar la conclusión subrayada de azul, es un ataque hacia Juan. Y entonces de ahí que ad hominem sea ataque al hombre. Ahora vamos a comentar el ad ignorantiam. Nada más vamos a borrar aquí. Pam, pam, pam. Sí. Sí. El otro es el ad ignorantiam. ¿Sí? Uno puede pensar en una conversación de la siguiente manera. No agarré tu mochila. Le pueden preguntar, ¿puedes probar que no la agarraste? Y ustedes pueden decir no. Y él podría entonces concluir, por lo tanto, la agarraste. ¿Sí? Este tipo de razonamiento es una falacia ad ignorantiam. ¿Sí? Se resume en una frase muy famosa del divulgador y científico Carl Sagan de que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. ¿Sí? Y un argumento de ese estilo es un clásico sería, dado que no se puede probar que Dios no existe, entonces es cierto que existe. En este caso, la conclusión es cierto que Dios existe, subrayado de azul y subrayado de rojo. El sustento es dado que no se puede probar que Dios no existe. Y este es un llamado a la ignorancia o un argumento del tipo ad ignorantiam. Vamos ahora a comentar el ad baculum. Vamos a borrar. El ad baculum es llamado a la fuerza. De hecho, la traducción al español da una buena idea de la mayoría de este tipo de formas de identificar a las falacias. Este es ad baculum. Y por ejemplo, sí, piensen en lo siguiente, en el siguiente escenario de que el profesor si están hablando con un profesor y el profesor les dice, si no lo hacen como les digo, está mal. Entonces, si lo hago de otra forma, está mal. El ad baculum
son argumentos del estilo de si X, entonces Y. Pero si no, entonces Z. Por ejemplo, cuando ocurre que X, por ejemplo, que les dicen, acepta tú que hiciste algo, esa sería la primera condición, porque si no, va a pasar esto. Y entonces no les queda más remedio que aceptar que X entonces Y. Y ese es un argumento de tipo ad baculum. ¿Sí? Para el otro caso, para el argumento ad veracundiam, es llamado a la autoridad. Eso es por ejemplo, que lo que crean todo lo que le estoy diciendo en este video es cierto porque lo está diciendo un video. Es un llamado a la autoridad. ¿Sí? Ad veracundiam son argumentos del siguiente estilo. El brócoli te hace mal porque mi mamá lo dice. ¿Sí? Entonces aquí hay una conclusión, el brócoli hace mal, y una premisa que es mi mamá lo dice. Entonces cuando la conclusión está sustentada solamente en que alguien más lo diga, alguien que tiene cierta autoridad en el tema, entonces se llama que es una falacia ad veracundiam o llamado a la autoridad. El ad populum, finalmente, es el llamado es el argumento de la mayoría, y el llamado el ad populum son argumentos de votar por el PRI es lo mejor porque todo el mundo lo hace. ¿Sí? Vamos a pensar, esta es una oración que pudo haberse dicho hace varios años, en los 70, en los 60, y la oración es que votar por el PRI es lo mejor. Y en ese tiempo, en los 60, 70, pues se votaba por el PRI porque pues todo era el PRI. Entonces todo el mundo lo hace, todo el mundo vota por el PRI, no hay más partidos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, que la mayoría lo haga o que la mayoría cree que es cierto, no lo hace cierto. Entonces, ese es un argumento ad populum. Y esas serían las falacias informales más comunes y con lo que terminaría el video. Y eso sería todo. Gracias.